y sea exaltado y sea glorificado. Te damos gracias, Dios, por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. Y hoy te pedimos permiso para la predicación y enseñanza de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que tú te glorifiques de una manera sobrenatural en cada una de las vidas de los que hoy asistimos a este lugar. Te pido permiso, Dios, para la predicación de tu palabra y que tú no permitas que hayan palabras de sabia sabiduría, de humanismo, sino que sea el respeto absoluto a tu revelación, a los más de 40 hombres que escribieron tu palabra, Señor. Gracias por tu revelación y por tu amor. Gracias por tu misericordia y gracias por estar con todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta mañana vamos a estudiar acerca de las manifestaciones del amor de Dios. Hoy nos corresponde estudiar el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 16 al 21. Vamos a meditar profundamente en lo que la palabra nos quiere enseñar y lo que la palabra nos quiere transmitir en esta mañana. La semana pasada estuvimos hablando de Juan capítulo 3 del versículo 1 al 15, estuvimos hablando acerca de Nicodemo. Pues estuvimos hablando acerca del nuevo nacimiento, un encuentro real con Jesucristo, un encuentro que llevó a Nicodemo a experimentar y a vivir esa entrevista personal con Jesús que transformó su vida posteriormente para siempre. Hoy les invito a que leamos Juan capítulo 3 del 16 al 21, que es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este pasaje nos trae mucha enseñanza en esta mañana. Y yo quiero que nos concentremos en lo que Dios quiere hablarnos y lo que Dios nos quiere decir en este día. Este pasaje o la enseñanza de hoy se centra en el amor de Dios, la salvación por la fe en Jesús y la vida eterna. Y el juicio basado en la aceptación o el rechazo de la luz que es Jesús, contrastado con las tinieblas de las malas obras. Este pasaje enfatiza que Dios envió a su Hijo no para condenar, sino para salvar al mundo, y que la fe en él evita la condenación, evita el que estemos en eterno con sufrimiento, dolor, amargura. El Señor verdaderamente Él centra este pasaje en el amor de Dios que es la base de la salvación. Nosotros no encontramos un pasaje o no encontramos salvación fuera de Cristo.
Por eso él mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy estamos nosotros frente a una gran necesidad en nuestra vida. Es la salvación. Y no podemos que la salvación, o no podemos esperar que la salvación se dé con el tiempo en nuestras vidas. El ser humano está muy acostumbrado a darle la oportunidad al tiempo. El ser humano está acostumbrado a dejar las cosas para que el tiempo las solucione. En la vida espiritual no puede ser así. En la vida espiritual Dios habla de una manera muy clara y nos lleva a tener que entender que la vida no es ganada para Cristo por el tiempo. Usted puede llevar mucho tiempo en la iglesia y puede llevar mucho tiempo leyendo la palabra, mucho tiempo haciendo muchas cosas buenas, pero eso no es el cuadro de la salvación citado por Dios en su palabra. El pasaje que estamos estudiando hoy es un pasaje central en las Escrituras que destaca el inmenso amor de Dios por la humanidad y su ofrecimiento de salvación a través de Jesucristo. El Señor, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Él ha venido enseñándonos y ha venido hablándonos y mostrándonos que la salvación no es por obras ni por creencias en dioses facilistas que el hombre mismo ha creado y que se vuelven idolatría en sus corazones. El Señor dice que Él ha ofrecido la salvación solamente a través del Señor Jesucristo. Este texto contrasta la luz y las tinieblas, el amor y el juicio, recordándonos la importancia de elegir la luz y el caminar en la verdad. En este artículo exploraremos cómo en este mensaje transforma nuestras vidas, cómo este mensaje va a cambiar nuestras vidas y nos llama a vivir una comunión con Dios. He venido insistiendo en los últimos tiempos que he tenido la oportunidad de predicar aquí, lo hago también cuando lo hago en YouTube de lunes a jueves, y he venido insistiendo mucho en que la comunión con Dios, la intimidad con Dios, no es algo que nosotros hacemos. No es algo que depende de nuestra vida. Por eso la desobediencia es lo que más acosa a nuestra vida para el sufrimiento. Porque ese proceso de la comunión y de la intimidad con Dios es Dios el que lo origina. Dios está interesado en tener comunión e intimidad con su vida. Dios quiere que usted se salve. Dios quiere que usted viva eternamente. Dios quiere que su vida sea prosperada. Dios quiere que su vida sea llena del amor y de la misericordia de Él. Dios quiere lo mejor para su vida. Pero nada de esto que Dios quiere para su vida lo encontrará fuera de la palabra. Nada la encontrará por esfuerzo personal. Nada llegará a su vida por esfuerzo material. Todas las cosas que Dios nos está planteando en su palabra, solamente las encontramos allí. Y allí también encontramos el cómo ponerlas por obra y el cómo bendecir nuestra vida obedeciendo a lo que la palabra nos pide que hagamos. Por eso, el amor es mucho más que un sentimiento, abarca la entera realidad y todas las dimensiones de su vida. El amor es una voluntad, una decisión, una entrega que comparta renuncia y sufrimientos. Hoy el texto del Evangelio es una profunda reflexión del evangelista sobre el amor manifestado de Dios, y hoy nos dice de muchas maneras Dios qué es lo que busca en nuestra vida. Dios nos convoca cada semana y nos convoca los viernes
y nos convoca para enseñarnos, para capacitarnos, para ayudarnos a ser felices. Dios no tiene ningún otro interés en que nosotros nos congreguemos alrededor de Él, sino que seamos santificados, que seamos llenos de su gloria, de su gracia y de su amor. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura, y la santificación es algo que todos necesitamos para poder ver la gloria de Dios. Debemos preguntarnos frecuentemente qué es santidad y cómo se logra la santidad. Porque a veces pensamos que la santidad es hacer cosas buenas, centrarnos en hacer cosas buenas, pero la santidad solamente se logra aplicando, viviendo y lógicamente leyendo la palabra de Dios para poderla vivir de una manera sobrenatural en nuestros corazones. El mundo está lleno de personas sabias, humanamente. Hoy el mundo forza al ser humano para que se capacite muchísimo en el mundo. Hace muchos años, cuando uno estudiaba, y antes de uno, cuando ser bachiller era un gran orgullo, después ser profesional era una inmensa gratitud con la familia y con todo. Hoy no basta ser usted profesional. Hoy usted, cuando uno le presentan una hoja de vida, tiene muchísimas cosas que la acompañan. Cursos, especializaciones, maestrías, doctorados, todo para enriquecer su vida en el mundo. Pero quiero recordarles que mientras que no haya una estructura espiritual, tampoco podrá haber una estructura emocional, ni tampoco podrá existir un equilibrio emocional y material mientras que no exista un equilibrio espiritual. El hombre sin Dios no puede hacer nada. Él lo describe de esa manera en su palabra. Y él dice en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Así usted se exponga a muchas cosas. Pero los verdaderos éxitos del ser humano los describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 1 del 18 en adelante, y el apóstol Pablo dice que el resultado excelente de la vida del ser humano es fruto de los cambios internos que el ser humano le permite a Dios hacer en su vida. Por eso él dice que tomó a lo débil para avergonzar a lo fuerte, que tomó a lo insensato para avergonzar a lo sabio. Eso no lo pueden lograr los seres humanos. Eso solamente lo puede hacer Dios en su inmensa misericordia y en su inmenso amor. Yo quiero que usted en el amor que Dios tiene, entendamos cuánto amor es el que Dios ha expresado por cada una de nuestras vidas y por el mundo entero. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Tanto me amó Dios que mi vida le ha costado la vida del unigénito de Dios. Tanto me amó Dios a todo y tanto amó Dios al mundo que el Hijo es el precio para que el mundo se llene de gracia de Dios. A usted nada más lo llena de la gracia del Señor. Nada más lo llena de la vida abundante. No es necesario repetir muchas cosas en la vida, pero hoy conocemos muchos profesionales con esa hoja de vida que les dije al comienzo, llena de muchos certificados que garantizan muchos estudios intelectuales, y los vemos fracasados, los vemos sumergidos en la depresión, en la ansiedad, en la angustia. No siempre tiene que ser en un vicio. La autosuficiencia no lo llevará siempre al vicio. La autosuficiencia lo lleva a su degradación personal. Lo sumerge en un estado
constante de depresión, de ansiedad, de angustia. Y la pregunta que siempre yo me hago y hago es: un hombre que esté desesperado, piensa bien, actúa bien, y no tenemos sino una sola respuesta, y es no. Un hombre lleno de angustia, desesperación por los conflictos en que vive, piensa bien, actúa bien, y tenemos otra respuesta igual: no. Y la única persona que produce ese equilibrio emocional en el que el hombre está fracasado es el equilibrio espiritual que solamente se gana en Cristo Jesús. Es el equilibrio espiritual que solamente se gana en el sometimiento a Dios y a la Escritura. Yo veo, por ejemplo, la biblioteca de mi hijo, que es médico, y encuentro los libros de medicina que él usó desde el comienzo de su carrera. Y para donde quiera que él se vaya, se lleva esos libros. También veo los libros de mis hijos profesionales que se llevan para todas partes. Pero la pregunta mía es: si así como usted ama lo que estudió porque le costó esfuerzo, porque hizo muchas cosas, usted ama y carga la Biblia para todas partes y la pone por obra. Si usted está interesado en conocer al que lo creó, si usted está interesado en conocer al que sabe todo de usted, porque es que no se puede vivir desconociendo el concepto del creador de nuestra vida. Si usted quiere conocerse a sí mismo, primero tiene que conocer a Dios, porque usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando usted empieza a hacerse un análisis personal de su vida, descubre si está imitando al que lo creó o está fuera del foco de lo que ese Dios le pide para que usted viva bien. Porque es sencillo. Por lo menos uno tendría que anhelar todos los días parecerse más a Jesús. ¿Ah? ¿Amén o no? Porque usted se parece a su tío, se parece a su abuelito, pero eso de nada le sirve. Pero si usted se pareciera a Jesús, y no estoy hablando de la vida física, pero si usted no se parece a Cristo todos los días, más humilde, más íntegro, más respetuoso, más inteligente, más sabio, más entendido, si usted no se parece a su creador, por eso es que vive haciendo grandes esfuerzos y luchando, buscando a quién parecerse. Y eso es lo que la palabra de Dios hoy nos está diciendo. Que el Hijo es el precio del amor de Dios por usted, por mí y por el mundo. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Padre lo entregó. Nadie puede hacer eso en la vida. Usted no entregaría a un hijo por su bienestar. El Padre entregó al Hijo porque tenía un pueblo, un montón de hijos que amaba muchísimo, que habiendo caído en el pecado no tenían cómo salir de él, y que solamente tenía que mandar una persona que pagara por esa deuda de desconocimiento, por esa deuda de separación que tiene el ser humano con el Creador, y por eso envió a su Hijo unigénito. Es el precio del amor de Dios por la salvación, tanto suya como mía. Y diga amén. Porque usted tiene que entender que ese es el precio que Dios pagó para que usted esté aquí hoy. Sí, yo admiro a los que tienen muchos grados y muchos certificados y muchas cosas. Gloria a Dios por todos esos sabios humanos. Pero
no quisiera ver sufriendo a nadie. Hay unos que entre más estudian, más sufren. ¿Ah? Que entre más estudian, más desequilibrados están. Pero si leyeran y estudiaran la palabra de Dios, que es lo que Dios pide, estaríamos viviendo el resultado de la resurrección y descubrimos que un amor verdadero que triunfa sobre el egoísmo, porque se ha entregado todo asumiendo el precio de esa resurrección y del bautismo, que significa vivir creyendo en ese precio que Cristo pagó por su vida. El pasaje de hoy lo vamos a meditar y lo vamos a estudiar en 4 puntos. Vamos a estudiar 4 puntos el tema de hoy. Lo vamos a analizar de una manera muy clara en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso el primer punto será el amor de Dios revelado en Jesucristo, que lo vamos a estudiar en Juan capítulo 3, versículo 16. El segundo punto es el propósito de Cristo, salvar y no condenar, Juan 3, 17. El tercer punto es la incredulidad, raíz de la condenación, versículo 3, versículo 18 y 19, y la respuesta del verdadero creyente, vivir la luz de Cristo, Juan 3, 20, 21. Entonces vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios mirando eso. Y vamos a mirar muchos ejemplos de lo que Dios ha hecho por personas muy necesitadas, por personas muy inteligentes, por personas muy capaces, por personas que teniéndolo todo demostraron que tenían una gran necesidad en el interior de su vida. Y Dios a lo largo de este pasaje nos va a demostrar que Él es la respuesta total para el ser humano. Por eso es la parte central del Evangelio. Porque Él nos va a mostrar que todo eso, todo lo que el hombre está sufriendo es por causa del desconocimiento de la vida abundante que Dios ofrece en su palabra. Por eso comenzamos estudiando el primer punto, el amor de Dios revelado en Cristo. Así titulé ese primer versículo. Y entonces dice ese primer versículo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero estudiar ese versículo y quiero pedirle el favor, pues yo siempre seguiré insistiendo que usted debe traer un lapicito y ¿qué más? Una mascotica para que haga ¿qué? Sus análisis, porque si no usted la otra semana cuando venga le preguntamos qué estudiamos hoy y usted dice todo era muy bueno. Qué mensaje tan bonito. Nos dijeron tantas cosas, pero no puede decir con exactitud de qué le habló Dios a su corazón. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios se mide en la grandeza del don, y en el Antiguo Testamento su amor se mostró al escoger a Israel. En Deuteronomio capítulo 7 del 7 al 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano del faraón, rey de Egipto. Todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho para que nosotros podamos experimentar ese amor, y por eso es que nosotros en Cristo se revela
cuando el Señor revela a Cristo en el mundo entero, está revelando la salvación para la humanidad. No para sacarnos de la esclavitud como sacó el pueblo hebreo cuando estaba en Egipto, sino es para darnos la salvación y la llegada al trono de la gracia en su segunda venida. Por eso nosotros ha dado a su Hijo unigénito, no solo en la encarnación, sino en la entrega sacrificial de la cruz. Isaías 53, 5, 6. Me gustaría que usted vaya anotando sus versículos porque no los voy a citar todos, porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero usted va a escribir y va a estudiar Isaías 53, 5, 6. Isaías 53, 5, 6 es muy especial para nuestra vida y por eso ese versículo quiero recalcarlo en esta mañana. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de la tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Eso es lo que el hombre ha hecho con lo que Dios le entregó para la salvación. Y vemos cómo se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios nos habla que solo los que creen, que fue el primer versículo que leímos, solo los que creen en Él tendrán la esperanza de la vida eterna. Ahora Él también dice en ese versículo, para que todo aquel que en Él cree, dice el versículo y dice, la salvación no es por obras, sino por la fe viva, y está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dios mostró su amor al dar a su Hijo unigénito. Ese amor no es limitado, no es limitado para una nación, sino al mundo entero, dice la palabra de Dios. ¿Por qué habla de esa manera la palabra de Dios? Porque el pueblo judío consideró que ellos eran el único pueblo de Dios. Pero cuando estudiamos la carta del apóstol Pablo a los romanos, nos damos cuenta que Romanos 3:23 sigue siendo una gran realidad. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, sea judío o sea gentil. Tanto el judío como el gentil tiene que convertirse a Cristo, porque solamente en Cristo está la salvación. No podemos creer, como tampoco hoy, en este momento, usted puede creer que porque usted recibió a Cristo un día mediante una oración, usted es salvo. ¿Estamos? Diga amén. Porque esa es otra verdad grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted vive como Cristo le pide vivir o usted está en problemas? Está atravesando grandes dificultades en su vida. Porque por eso es que dice que ese amor no es limitado a una nación, y la fe es la única condición para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Jesucristo, la fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Vamos a mirar un ejemplo en la palabra de Dios, cómo el hombre en medio del sufrimiento y del dolor no le queda sino una sola alternativa, y es la fe en Jesucristo. Y aquí nos vamos a dar cuenta en este ejemplo de Cristo, que
usted puede hacer mucho por su familia, que usted puede hacer mucho por su casa, que no es solo venir aquí el domingo a la iglesia, sino que usted puede hacer mucho por su familia. Y vamos a estudiar el ejemplo, vamos a estudiar el pasaje cuando sanó el paralítico. Primero le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, Marcos 2, 5, 8. La fe abre la puerta de la vida eterna y nos recuerda que el amor de Dios primero perdona y después transforma. Por eso muchos quizás no nos acordamos de cómo fue nuestro encuentro con Jesús. Pero yo a diario repito los versículos con que Dios me salvó. Y yo me acuerdo que lo primero que encontré en la palabra de Dios fue que Dios me perdonó. En parte del pasaje en el que el Señor me habló, dice: y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El Señor siempre tendrá misericordia de su vida, y si usted se pone a pensar, usted no se salvó porque usted estaba buscando la salvación. Usted no se salvó porque usted estaba buscando a Dios. Usted se salvó porque Dios tuvo misericordia de su vida. Porque tuvo misericordia de usted. ¿Estamos de acuerdo? Y si Dios ha tenido misericordia de todos los que están aquí, entonces todos seríamos ¿qué? Salvos. Diga amén. Ahora, si no ha llegado a ese punto donde Dios ha actuado en su vida, devuélvase en el amén. ¿Ok? Y lo dice en otra oportunidad. Porque sin el nuevo nacimiento no hay salvación. Ahora, este hombre en este pasaje dice: y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vale, cuidado, les predicaba la palabra. Y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba el Señor, y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía en el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, de los que llevaron al paralítico, dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, los cuales cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu lo que cavilaban, de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es importante que nosotros podamos entender algunas cosas que pasan en este pasaje. Primero que todo, Jesús tenía ya un sitio, un lugar donde se centraban sus enseñanzas, y era Capernaum. Es lo primero que tenemos que ver, que era su base de operaciones, su base de trabajo. Y la fe perseverante de los amigos del paralítico fue la que lo llevó a Cristo, el paralítico. Fue la fe perseverante de sus amigos. La fe perseverante suya va a llevar su familia a Cristo. El paralítico no pidió que lo llevaran donde Jesús. Cuando leemos ese pasaje, el paralítico no le dijo a sus amigos: oiga, hay un señor por ahí que llaman Jesús, que está sanando enfermos y que puede hacer milagros, llévenme en donde él. No. Sus amigos fueron movidos por su fe.
por su creencia. Sabían que Jesús lo podía sanar. Y usted tiene que estar convencido en su mente y en su corazón que Jesús puede salvar su familia. De lo contrario, seguirá justificando sus acciones. Estos hombres decidieron llevarlo y encontraron obstáculos al llevarlo. Estos hombres no se encontraron con un camino perfecto para llegar a Jesús. Jesús no los estaba esperando en la puerta. Dice que ese lugar estaba lleno de gente de tal manera que no podían llevarlo a donde estaba Jesús. Y su fe les decía que tenían que colocarlo delante de Jesús para que Él lo sanara. Entonces, no estamos hablando que era la casa de ellos. ¿Estamos de acuerdo o no? Era una casa donde Jesús acostumbraba a predicar en Capernaum. Y entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Levantaron el techo. ¿Eso les costaría después la recuperación de eso? Yo creo que les tocó pagar dinero para arreglarla. O sea, la fe no se puede impedir por las situaciones materiales que enfrentamos en nuestro camino. Entonces estos hombres levantaron el techo y llevan al paralítico y lo colocan delante de Jesús. Jesús lo mira y le dice: tus pecados te son perdonados. Yo me imagino que hubo mucha decepción en algunos, porque es que lo que siempre espera es que el Señor lo hubiese sanado y después lo hubiera perdonado. ¿Ah? Y eso es lo que usted está esperando que pase en su familia. Que sus hermanos, que sus tíos, que su papá, que su mamá, lo que son su familia, caminen en Dios para usted decir: ay, Dios, cómo es de poderoso. No, usted tiene que crecer en su fe. Por algo viene usted aquí todos los domingos. Y si usted viniera los viernes a estudiar, tendría más crecimiento espiritual, tendría mucha más fe y podría mover no solamente el corazón de Dios a sanar su familia, sino que podría mover, como dice la palabra de Dios, cuando el Señor le habla de la fe a sus discípulos, podría mover montañas, quitar barreras. Pero la frialdad de su fe le impide muchas cosas. Por eso esa fe produce oposición. Produce oposición. Los primeros que empiezan a decir que no son ¿quiénes? Los familiares. ¿Ah? Los primeros que empiezan a atacar nuestra vida es la familia. Ahora vamos a ver otro caso. Más adelante, que Dios no tiene una sola forma de actuar. Aquí en ese pasaje que estamos tratando del paralítico, vemos la autoridad de Cristo confirmada. Para demostrar su autoridad, Jesús sana físicamente al paralítico. Lo invisible, el perdón, es confirmado con lo visible, que es la sanidad. El milagro es señal de que Jesús tiene poder eterno y sobre todas las cosas. ¿Estamos? O sea, Dios puede sanar cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier cosa. El problema es su crecimiento de la fe. Su problema es cuánto ha tomado la palabra de Dios y la ha traído a formar parte de su vida. Por eso Jesús muestra que vino primero a salvar y no a condenar. El segundo punto dice el propósito de Cristo: salvar y no condenar. Juan 3:17. La palabra de Dios nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de la primera venida de Cristo no fue el juicio, sino la salvación.
Si usted lee todo lo que leemos en el Evangelio, el propósito de la primera venida de Cristo fue para la salvación del hombre. Nace en un pesebre, es un hombre humilde, crece en medio de la humildad, crece en medio de todos los problemas y las dificultades que tiene el hombre, y por eso el juicio vendrá en su segunda venida. Hechos 17:31. Usted lo va a encontrar. Hechos 17:31 nos va a hablar de que el juicio vendrá en la segunda venida de Jesús. En la primera venida de Cristo es lo que estamos disfrutando nosotros hoy: la gracia, la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados, el haber pagado la deuda por cada una de nuestras vidas y el habernos convertido en personas salvas para la gloria y honra de su nombre. Por eso en el Antiguo Testamento Dios había declarado a través de Ezequiel en el capítulo 18, 21, 23. Vamos a mirar ese ejemplo de enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la palabra de Dios hoy. Y entonces dice, mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Y hace una pregunta a Dios: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de su camino. Yo quiero que usted piense en esta mañana en eso. Cuando usted lee todo Ezequiel 18, usted encuentra cómo el ser humano quiere justificarse y cómo el ser humano siempre anda buscando un ¿qué? Un culpable. Entonces el Señor en ese mismo capítulo de Ezequiel 18, el Señor habla que todas las almas le pertenecen a Él. Ezequiel 18:20 dice que todas las almas le pertenecen a Él. Por lo tanto, el alma que pecare, esa morirá. El Padre no tiene por qué cargar el pecado del Hijo, ni el Hijo tiene por qué cargar el pecado del Padre. En el pecado que usted hizo, morirá. La palabra de Dios es fiel con todos nosotros. Y si entendemos bien lo que dice la palabra de Dios y lo que habla el Señor en la doctrina, entonces nos vamos a dar cuenta que no podemos seguir mirando la familia para echarle la culpa de nuestros problemas. Porque usted es responsable de lo que usted hace. Uno se encuentra hoy con niños de 40 años que todavía los sostiene la mamá, el papá, todo el mundo hace esfuerzos para mantenerlos y ellos siguen excusándose. Es que salí igualito a mi papá. Yo hago lo que aprendí de mi papá. Pero se le olvida que tiene un ser superior que se llama el Padre Celestial, el Dios de los señores, el Rey de los reyes, que dice que si usted peca, usted responde por su pecado. Usted va a una cárcel, por ejemplo, y usted encuentra a la hora de las visitas, encuentra eso lleno de mamás con comida que llevan para sus hijos. Todos, según el criterio de su mamá, ¿son qué? Buenos. Son casi que santos. Pero están allí. Y Dios dice que por el pecado que cometió, por ese pecado morirá. Si no se arrepiente, Dios hace una pregunta ahí: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Ustedes qué contestan? El Señor no quiere que nadie muera sin salvación. Yo no quiero la muerte del impío. Por eso, si el impío se convierte de sus malos caminos, se convierte de sus malos hechos, vivirá. Vivirá. Y dejará de echarle la culpa a sus padres. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 18:32.
Mis estimados amigos, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de perfecta justicia. No podemos esperar otras cosas en nuestra vida. Tenemos que llevar eso en nuestro corazón. Por eso, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, este pasaje muestra que Dios no se complace en la condenación del pecador, sino en su arrepentimiento, en su deseo de vivir de una manera diferente, de vivir conforme a lo que Dios le está pidiendo que haga. Por eso, en ese mismo pasaje encontramos el llamado al arrepentimiento. Estamos mirando que el mensaje rompe con la idea de que los hijos cargan con la culpa de los padres, ya les expliqué en el versículo 20, y que cada persona es responsable de su pecado. De nada le sirve acumular un poco de notas para cuando llegue al juicio, decir: mi papá me enseñó a tomar, mi papá me enseñó a robar, mi papá me enseñó a adulterar, mi papá me enseñó. Sí, su papá se va a condenar por todo eso, pero usted que lo hizo también. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que usted, sabiendo todo eso, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una conciencia de decir no. ¿Y dónde usted aprende a tener esa conciencia? En la palabra. La palabra de Dios es la que lo va a capacitar a usted para que usted pueda decir no cuando es invitado a pecar. Eso dice Proverbios capítulo 1. ¿Estamos? Proverbios capítulo 1, en el versículo 10 dice que si lo invitan a pecar, ¿usted qué debe responder? No. Pero antes de llegar al versículo 10, estamos analizando 9 versículos anteriores que nos dicen y nos revelan el contenido profundo de la palabra de Dios para poder estar viviendo en esa condición. Por eso el llamado al arrepentimiento. No basta reconocer el pecado, se requiere apartarse de él y vivir conforme a la justicia de Dios. Ya lo leímos en la palabra, que si el impío se apartare de su pecado, vivirá. Para apartarse del pecado se hace a través del arrepentimiento, y por eso es que usted tiene que entrar en ese camino. Ahora, tenemos que mirar que el corazón de Dios, el Señor, no se deleita en la muerte del impío. Su voluntad es la vida y no la destrucción. Dios no quiere que ninguno de nosotros muera. Para eso podríamos mirar lo que dice Lucas 19:10, usted lo anota: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso el Señor ofrece una vida espiritual, una vida de arrepentimiento, una vida de convicción para nuestro corazón. Y podríamos analizar un caso, un ejemplo de la obra de Jesús, y por eso podríamos analizar la sanación del paralítico de Betesda. Eso está en Juan 5 al 14. Cuando el Señor sanó al paralítico de Betesda, lo primero que le dijo fue si él quería ser sano. Y este paralítico ya estaba resignado porque no tenía quien le ayudara, pues no se podía ayudar a sí mismo. Y Jesús dice sanarlo y le dice que se levante y se vaya. El problema de nuestra vida es entender ese pasaje. Es que leamos Juan 5 del 5 al 14, y entonces el Señor llega a un lugar, a uno de los 5 pórticos de las piscinas de Betesda, y encuentra un paralítico que lleva 38 años enfermo en ese lugar. Y llevaba 38 años enfermo. Y la única respuesta que tenía después de 38 años era una cantidad de justificaciones
razones, culpabilidades, señalamientos, críticas y juzgamiento hacia los seres humanos. No tenía otra cosa. Ni siquiera se dio cuenta de lo que Jesús le preguntó. ¿Quieres ser sano? Y él no le dijo, sí, yo quiero ser sano. Sino él le dijo, no tengo quien me ayude. A mí nadie me ayuda, nadie me quiere. Nadie es capaz de empujarme, nadie es capaz de darme nada. Nadie puede, nadie quiere, solo justificaciones. Y eso puede ser parecido a lo que muchos de los que están aquí sentados tienen en su vida. ¿Estamos de acuerdo o no? Digan amén. ¿O no? Parecidos. Tienen todo para ser salvos y sin embargo, ¿cómo viven? En esclavitud del pecado, ¿o no? Porque la justificación es pecado, el razonamiento es pecado, la duda es pecado, el señalamiento es pecado. Y en eso es que usted vive. Es que yo soy un ser que sufro mucho. Entonces se victimiza usted y se crucifica. Y el Señor le dice, no, así no es. Porque el Señor le dijo a este hombre, ¿qué le dijo? Si usted se da cuenta, fue completamente diferente a cuando sanó al paralítico que llevaron los 4 amigos. Cuando llegó el paralítico que llevaban los 4 amigos, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. A este no le dijo, tus pecados te son perdonados, sino le dijo, sé sano, toma tu lecho y vete. Y el hombre tomó su lecho y se fue. Y entonces era día de reposo, entonces lo encontraron los fariseos, los escribas, y le dijeron, ¿y usted qué hace con esa cama? Hoy es día de reposo, ¿usted qué hace cargando esa cama? Y él le dijo, no, el que me sanó me dijo que me la echara al hombro y me fuera para mi casa y voy para mi casa. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, eso da la apariencia de un hombre supremamente, ¿qué? Obediente. Pero después se lo encuentra Jesús en el templo otra vez. Y le dice, mira, venga acá. Acuérdese que usted fue sanado. Por lo tanto, no peques más porque te vienen cosas, ¿qué? Peores. Y a usted le puede pasar eso mismo en la vida, dígame. Porque a usted le puede oír el evangelio, puede escuchar la palabra de Dios, puede analizar lo que la Biblia dice, pero sin embargo sale a hacer lo que usted sigue creyendo. O lo que usted tiene programado para hacer en su vida. Este hombre nunca había caminado y ahora le dio por irse a conocer el mundo, caminando. Y en vez de irse a conocer la obra redentora de Cristo, se fue a conocer el mundo, y en el mundo lo único que encontró fue pecado. Y Jesús le dijo, acuérdate que fue sanado y que si sigues pecando te vienen cosas peores. ¿Y él qué hizo? Era un hombre que estaba acostumbrado a justificarse. Entonces se fue de una vez donde los fariseos le dijo, ya encontré el que me sanó, ya lo encontré, se llama Jesús y allá está. Y entonces todo el mundo cayó sobre él y él dijo, ya me quité ese tipo de encima. ¿Ah? Y así a usted le pasa lo mismo. A usted le da pena decir donde trabaja que usted es cristiano. A muchos, pues, no a todos, a muchos. Oye, ¿y usted por qué es como tan eficiente? No, es que mi papá era bueno, mi mamá era buena, mi tío era bueno, mi abuelito, muy bueno, entonces yo aprendí de ellos. No, usted tiene que decir, Jesús me ha transformado. Jesús vino a mi corazón y me ha hecho completamente una criatura nueva. Y soy diferente a todos los del mundo y a los de mi casa. ¿O no? Esa es la vida real de un cristiano. Por eso entonces en este ejemplo usted se llena de ese espacio. El propósito de Jesús según la Biblia era salvar al mundo, no condenarlo. Él vino para ofrecer la salvación a través de la fe en Él y en el Padre que lo envió. Ese fue su propósito. Y eso es lo que Él ha venido ejercitando siempre para que nosotros podamos ver su gloria. Vamos al tercer punto. Y es la incredulidad raíz de la condenación. Eso lo encontramos en el versículo 18 y 19 de Juan 3.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es una realidad en la Escritura. Y es una realidad en los que vivimos de la Escritura. La fe es la diferencia. El que en él no cree es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya fue condenado. Y démonos cuenta que de pronto nosotros luchamos por ayudar a la familia. Nosotros de pronto luchamos mucho por ayudar a un hermano, ¿o no? Cuando usted ve a un hermano sufriendo, ¿qué le da? Dice el dominicano, pena, ¿no es cierto? Pena, pena. En otras partes dicen, le da lástima. ¿Estamos de acuerdo? Pero le da pena al dominicano ver sufrir la familia. ¿Pero qué hace por eso? Tenemos dos ejemplos que ya estudiamos. ¿Estamos de acuerdo? El primero es que usted debería traerlo a la iglesia. ¿Cómo llevaron a ese paralítico a la iglesia? O sea que venía por voluntad. No. Su hermano que de pronto no quiere venir. ¿Usted qué debe hacer si lo quiere ayudar a salvar? Traerlo. Aquí debería venir la gente con un poco de lazos, trayendo a la gente amarrada y deja el lazo amarrado a la entrada y entran las personas. Pero es que aquí usted viene siempre solo. ¿Ah? ¿Qué pasa? Y estamos los viernes viendo un curso que se llama Evangelismo, que es cómo aprender a hacer la voluntad de Cristo, que fue lo que manifestó en 3 años y medio. Evangelizar a todo tipo de criatura, al bueno, al malo, al perverso, al excelente, al acabado. El Señor Jesucristo nunca hizo acepción de personas para compartirle su amor, su misericordia y su gracia. Diga amén, porque eso es una verdad. ¿Qué significa amén? Así sea. Entonces uno le dice así sea las verdades. Eso es una verdad. Si usted trajera a su familia aquí, ¿se salvarían o no? Amén, diga. ¿Ve? Eso ya lo creen poquitos. Otras cosas las creen muchos, pero eso donde usted tiene que participar lo creen poquitos. Pero bueno, seguimos nosotros con las cosas nuestras. Por eso la fe es necesaria en nuestras vidas. El problema del hombre no es solo el pecado, sino amar más las tinieblas que la luz. En el versículo 18 dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y entonces nosotros tenemos que mirar que la fe en Cristo es la línea divisoria entre el que cree y el que no cree. La fe en Jesucristo y la incredulidad ya es condena presente. Entonces Jesús, cuando nosotros miramos en el versículo 19, cuando nosotros nos centramos en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a mirar un ejemplo de Jesús que está centrado en el pasaje de Marcos 1:6, Marcos 3 del 1 al 6. Cuando nosotros miramos, usted y yo somos la luz del mundo, dijo Jesús, y así es, y así debe ser en nuestra vida. Pero cuando la mirada de Cristo está, como dice en el versículo 1 y 2, entonces Jesús ve al hombre necesitado, mientras que los religiosos, ¿cómo lo ven? Lo ven como ocasión para criticar. Aquí se trata de la compasión de Cristo
con la dureza del corazón de los fariseos. Y entonces aquí vamos a mirar un pasaje que es la sanidad del hombre de la mano seca. Entonces va Jesús, entra a ese lugar, ¿y qué pasa en ese lugar? Hay un hombre y Jesús es movido a sanarlo. Tiene compasión de él y lo va a sanar, pero tiene un problema que es ¿qué? Día de reposo. Y entonces él hace una pregunta a los que están allí. ¿En el día de reposo es bueno sanar o matar? ¿Usted qué diría? Poquitos están seguros que sanar, otros creen que de pronto hay que hacer otras cosas. Pero es la sanación y el Señor entonces movido a sanarlo, entonces le dice que se ponga en la mitad y estire la mano. Y los fariseos estaban buscando una ocasión para juzgarlo, para criticarlo, ¿estamos? Y entonces el Señor lo señala, ni siquiera lo toca y el hombre le es restaurada su mano. Esas cosas son las que se deben hacer en el día de reposo que es hoy, traer a todos los enfermos a este lugar. ¿Estamos de acuerdo o no? Dígame, usted debería llegar aquí con su familia, ¿ah? Y decirle, Señor, aquí los trae. Como trajeron al paralítico, como el Señor Jesús encontró al otro paralítico y como el Señor Jesús encontró a ese hombre con la mano seca. Y el Señor a los tres los sanó o no. Entonces no puede haber una excepción con su familia. ¿Estamos de acuerdo? El problema es, la única excepción que hay es que ellos lo trajeron, al otro se lo encontró y el otro se lo encontró en la sinagoga, pero usted no ha movido que eso pase. De pronto el segundo caso, que es cuando habla que estaban en el pórtico de Betesda, pues de pronto usted tiene que ir a buscar a su hermano en una taberna, tiene que ir a buscar a su hermano en un lugar de perdición, porque allí está él. ¿Estamos? Y usted debe traerlo a Cristo. Yo respeto los que ya han hecho esa labor. Y su hermano definitivamente dijo que él quería ser ¿qué? Condenado. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a morirme ahí. No me moleste más la vida. Déjeme quieto ahí ya. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos hecho ni siquiera el primer esfuerzo? ¿Estamos? ¿Qué es lo que hay que mirar? Ahora, el verdadero propósito del día de reposo, Jesús enseña que el día de reposo no era para oprimir, sino para hacer el bien y salvar la vida. Dios no se agrada de una religiosidad vacía que ignora la misericordia y el poder de su gloria. Vamos al último punto para acabar, porque el tiempo es muy cortico, ya, pero ya vamos a acabar. El último punto, la respuesta del verdadero creyente: vivir en la luz. Vamos a Juan 3, 20, 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El rechazo a Cristo no es un rechazo intelectual, sino es un rechazo moral y espiritual. No, nunca lo podremos mirar como un rechazo ¿qué? Intelectual. Lo miramos porque es un rechazo moral y espiritual. El hombre teme ser confrontado por su pecado. La verdadera fe produce obediencia y vida transformadora. Y nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento, como empalmar esto con el Antiguo Testamento, está en el Salmo 27:1, cuando dice: el justo de cierto como aquel que anda en la luz de Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eso es lo que dice
el justo, que vive en el proceso de la salvación con Dios. Terminamos explicando un ejemplo de Jesús, que es cuando es confrontado, cuando el hombre teme ser confrontado con el pecado. Y este pasaje lo presentamos en Marcos 10, del 17 al 23, y es que en ese pasaje, que ya lo leímos, en ese pasaje la enseñanza es que la salvación no se logra por méritos humanos ni por el cumplimiento extremo de la ley, sino por la entrega absoluta a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces nosotros empezamos a mirar que hay una búsqueda sincera pero equivocada. En el versículo 17 de este pasaje tenemos que el joven que se acerca corriendo a Jesús, el pasaje que les dije de Marcos 10, en el versículo 17 vamos a hablar del joven, del gobernador rico o del joven rico, como usted lo quiera entender. Este hombre quiere y desea buscar a Jesús. Hay dos hombres que quieren y desean buscar a Jesús y tienen hechos completamente diferentes en sus vidas: Zaqueo y este joven rico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué quiero hacer como un paralelo ahí? Porque es que este joven rico se acerca a Jesús y se arrodilla. O sea, es un hombre que respeta a Cristo. Y se baja de cabeza y le dice: Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Teológicamente eso es algo absurdo. No tiene cómo aplicarse. Pero el Señor le dice qué es lo que tiene que hacer. Y le dice: mira, tiene que guardar unos mandamientos. No robarás, no matarás. Le nombra 5 mandamientos. Y este hombre decide decirle a Jesús: todo esto yo lo he hecho desde mi juventud. Yo todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y hoy podemos encontrarnos con personas que nos dicen que son buenas. Cuando salimos a evangelizar, las personas dicen que son buenas, no roban, no matan. O sea, los mismos 5 mandamientos que el Señor le pidió a este hombre, los narra cualquier persona y dice que es bueno. ¿Estamos? Jesús le dice que ya no le falta sino una sola cosa. Si él cumple esos mandamientos, ya no le falta sino una sola cosa. Anda y vende todo lo que tienes, lo reparte entre los pobres y viene y me sigue. Una sola cosa sencilla. ¿Por qué le digo que es sencilla? Porque es sencilla. Si usted ama más a Dios por encima de todas las cosas, no demostraría el amor que tiene por el dinero. Pero, o si no, le toca hacer lo que hizo Zaqueo. Zaqueo era un hombre también rico como este tipo, tenía muchísimo dinero. Y Zaqueo, ¿qué le dijo al Señor Jesús cuando llegó a su casa a comer? Le dijo: Señor, ¿sabe qué? Hoy he tomado una decisión en mi vida. Le voy a devolver cuadruplicado todo lo que me robé de cada persona. Voy a ir donde cada persona y se lo voy a devolver. Y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. No le dijo eso al joven rico. Al joven rico le dijo: va a ser muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, amando más el dinero que a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Zaqueo se despojó de todo. Algunos le preguntan a uno que si Zaqueo entonces se quedó pobre. No, yo no creo que renunciar al pecado genere pobreza. Yo no creo que renunciar a la maldad genere pobreza. Yo creo y estoy convencido que la protección de Dios sigue sobre los que le amamos y los que le buscamos. Y así tenemos que vivir nosotros para ver la gloria de nuestro Padre Celestial. Por eso es que tenemos que mirar que el Señor enseñó a sus discípulos a andar en la luz y a hacer luz en el mundo. Un otro ejemplo es que tenemos que ser luz a donde quiera que vayamos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo digo permanentemente en el tiempo que hago de alabanza en YouTube, que usted debe entender y comprender y estar convencido en su corazón que usted es el instrumento de Dios para salvar su familia. No hay otra persona. Y muchos le preguntan a uno: si el Señor estuviera trabajando en mi casa, ya las cosas hubieran cambiado. Y yo le pregunto a algunos de ellos: ¿y usted cuántos años lleva de cristiano? Y dicen 20 años, 25 años. Eso lleva el Señor trabajando en su casa para ser salvo. Pero usted nunca ha querido mostrar la salvación que lleva por dentro. Entonces el problema no es de Dios, el problema es de quién. De usted, que no es capaz de dar testimonio en su casa de que existe un Dios que transforma al ser humano, que lo cambia y que lo vuelve a un estado de comunión y de intimidad con Él. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a pensar que Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Cristo vino a salvar, no a condenar. Vamos mirando como el resumen de esta predicación. Cristo vino a salvar y no a condenar. La fe en Él salva y la incredulidad condena. La luz revela el corazón y unos la rechazan, otros viven en ella. Quiero decirles que al final le van a entregar a usted el resumen de la predicación de hoy. Espero que el resumen de la semana pasada lo hayan estudiado. Yo lo único que estoy haciendo son grandes esfuerzos porque usted entienda que Dios quiere que usted se salve y que Dios quiere que su familia se salve. ¿Estamos de acuerdo? Por eso he decidido entregarles la predicación del día, el resumen de la predicación del día de hoy, ¿ok? Entonces, en ese resumen que vamos a ver, vamos a encontrar todo lo que hemos visto, más los apuntes exegéticos y teológicos que ya hago como pastor en eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero para eso usted ha estado escuchando. ¿Estamos? Y no habrá ningún problema ni ninguna. Por eso la enseñanza de este pasaje nos conduce, mientras que van repartiendo el pan y el vino, la enseñanza de este pasaje nos conduce a la esencia misma del Evangelio, el amor eterno de Dios manifestado en la entrega de su Hijo, Juan 3:16, y declara la salvación que proviene del esfuerzo humano y no de sus méritos. Recordemos que somos llamados a participar activamente del evangelismo. Créame que la iglesia, por ejemplo, estamos mirando cómo terminar de afectar el vecindario. Hicimos unas encuestas, haciendo un análisis, nos faltan 10 encuestas para que la alcaldía nos preste atención en lo que estamos haciendo. ¿Estamos? Entonces, vamos a imprimir esas nuevas 10 encuestas y espero que 10 voluntarios en un día cualquiera diga: yo quiero ir a hacer una encuesta. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en el sector. Porque no es un trabajo para hacerlo una o dos personas, es un trabajo para hacerlo en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Yo podría decir: yo salgo con mi esposa y 3 discípulas y hacemos las 10 encuestas. No. Yo quiero que todos nosotros aprendamos que somos parte de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Que todos formamos parte de este cuadro redentor que Cristo tiene en este sector de la ciudad. ¿Estamos? Y que nosotros necesitamos darle testimonio a la humanidad. Entonces, por eso espero que 10 personas voluntarias, porque aquí ya no se manda a nadie, predicamos el evangelio esperando que quede muy claro, para que les llegue claro a sus corazones, para que ustedes entiendan que 10 voluntarios, vamos a hacer cada uno una encuesta, completamos eso, las mandamos a analizar y le presentamos el estudio a la alcaldía diciéndole: esto es lo que hay que hacer en este sector para que este sea un sector mejor, más visible, más en su entorno, más fresco y más humano. ¿Estamos? Por eso vamos a darle gracias a Dios. Ya creo que terminaron. Hoy vamos a compartir el pan y el vino.
Dice la Escritura que eso es lo que nos lleva a recordar la venida de Cristo, su obra redentora, el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, la resurrección de entre los muertos, para que usted y yo podamos tener seguridad de que Cristo es la respuesta para nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a decirle al Señor, vamos a levantar todos el pan. Y yo solamente quiero invitarlo a que usted piense en lo que Cristo hizo por usted. Ya vamos en el tercer capítulo de Juan y muchos temas más que vimos anteriormente que le enseñan que Jesús murió por amor a usted. Entonces, si usted mira ese pan y se va a imaginar el sacrificio que Jesús hizo por amor a su vida, lo que Él pagó en la cruz del Calvario, no por la humanidad, dejemos la humanidad quieta, piense en usted y dígale: Señor, hoy quiero recordar lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Hoy quiero recordar cuánto me amas, porque decidiste pagar por mí en la cruz del Calvario, Señor. No endurezca tu corazón, no sigas en tinieblas, ven a Cristo, que es la luz verdadera. Recordar la obra que Cristo hizo por su vida es venir a Él. Y lo primero que tenemos que hacer es acordarnos de algo que nos invita a Jesús todos los días y que ahora con más veras nos invita: que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quizás usted ha pecado de pensamiento, de palabra o de obra, y hoy debe confesarle a Jesús sus pecados y decirle: gracias por morir, por haber muerto por cada uno de estos pecados, Señor. Gracias porque aún sigo siendo indiferente con la obra redentora tuya en la cruz del Calvario, Señor. Pero aquí estoy arrepentido. Y aquí estoy pidiéndote que me perdones, Padre. Porque muchas veces me he comprometido con mi boca, pero sin contar con mi corazón y con mi mente. Y no he podido hacer lo que tengo que hacer. Respetar tu integridad, tu humildad, tu mansedumbre y amarte como tú te mereces, Dios. Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por todo lo que hiciste por mi vida, y comamos el pan. Mientras que usted come ese pan y lo muele con sus dientes, Jesús, eso fue lo que hizo por ti. Dejarse maltratar por el mundo pecador, porque era la forma de pagar por el pecado de la humanidad. Asumir el pecado de los hombres, sin él ser pecador y sin haber pecado nunca. Y él termina diciéndonos que sellemos eso con el nuevo pacto, el pacto en su sangre, mostrando el pacto que hay en nuestro corazón para ese Dios maravilloso. Y por eso hoy vamos a beber el jugo de la vid, diciéndole: Señor, somos partícipes del nuevo pacto en tu sangre, Señor. Somos salvos por tu misericordia, somos salvos por tu gracia, por tu fidelidad. Hoy te doy gracias, Señor, por perdonar mis pecados, por amarme así como soy y por entregarme el derecho a la salvación y a la vida eterna. Bebamos el jugo de la vid. Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y te pedimos a ti, oh Dios, que guardes nuestra vida. Hoy te pedimos que nos llenes no de consuelo, sino de la seguridad y la certeza de que en Cristo somos nuevas criaturas.
que en Cristo somos nuevas personas y que tu gloria resplandecerá siempre sobre nuestro corazón. Gracias, mi Señor amado. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar por Darielquis. Vamos a pedirle el favor que ella venga acá adelante. Vamos a orar como iglesia, como familia espiritual.